Gracias, Natalia Fraguas, conservadora do Museo de Pontevedra, o principal museo da provincia e que tamén colabora neste foro, non? Así damos ese salto entre ámbito nacional e tamén que ocorre cunha entidade propia a nivel provincial que ten unha gran colección de instrumentos no seu acervo, non? Pasamos tamén dos violíns, eses violíns que podemos ali descubrir, esos violíns de Quiroga. E Natalia, como conservadora, pois compartirános pois toda a xestión desa adquisición, xestión, restauración, divulgación, etcétera, de toda esa colección do día a día do museo. Así que, Natalia, moitísimas gracias e a disfrutar. Buenos días a todos. Espero, como dijo Elena, no aburriros con lo que voy a contar. Me ha servido de mucho, bueno, tenía una idea pensada, voy a exponer lo que había preparado, pero la verdad que las intervenciones de mis compañeros me han servido de mucho y la realidad es que a mí me va a tocar pues explicaros un poco pues de los distintos aspectos que han tratado, qué es lo que sucede en el día a día de un museo y donde nos encontramos pues con problemas y con la necesidad de buscar soluciones a muchas de las cuestiones que se plantean, desde las restauraciones a las protecciones y bueno, yo voy a intentar ser lo más sincera posible porque muchas veces cuando se le pide a un museo que hable de su colección, de cómo la gestiona, de si la difunde, de si la conserva, pues se intenta mostrar siempre la parte amable y no la realidad. Yo, bueno, supongo que después habrá muchas preguntas, pero bueno, yo os voy a explicar desde un poco cómo se fue conformando esa colección hasta la actualidad y todo lo que le afecta, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que muchos de vosotros... Me imagino que muchos de vosotros, o espero que sí, conozcáis el Museo de Pontevedra. Pero bueno, antes de empezar, creo que es muy importante, antes de empezar a hablar directamente de los instrumentos musicales, me gustaría explicar un poquito, contextualizar el museo. El museo en la actualidad se compone de 6 edificios principales. Uno de ellos es el que veis aquí, que son las ruinas de Santo Domingo, el primero con el que contó. Después están los que están a la izquierda, que son los edificios centrales, el Castro Monteagudo y el García Flórez, los primeros que contaron con una exposición permanente visitable. A la derecha está el Fernández López, actualmente es un edificio administrativo con la sala de investigadores también, donde se puede ir a consultar la biblioteca. Después está el edificio Sarmiento y el edificio Castelao, que son los únicos, junto a las ruinas de Santo Domingo, que actualmente son visitables y donde se encuentra la mayor parte de la colección permanente del museo, entre ellas la sala dedicada a Manuel Quiroga. Bueno, quiero comentar que el origen del museo se encuentra en la Sociedad Arqueológica, que fue una institución creada en el año 1894 por iniciativa de Castro Sampedro, que era un investigador y folclorista natural de Redondela, que junto a un grupo de intelectuales y artistas, fundamentalmente de la provincia, crearon una institución con la intención, esto es lo que figuraba en el acta de constitución, de salvar de la destrucción y levantar del olvido todos aquellos objetos que dentro de la provincia tuviesen interés arqueológico, histórico y artístico. Entre esos objetos, dentro de lo que se llamaba la sección segunda, aquí podéis ver una imagen de algunas de las piezas que se encontraban, donde hay armas, hay cerámica, hay muebles, se encontraban pues las artes suntuarias e industrias del hogar. En esa sección estaban también los instrumentos musicales, en aquel momento los tradicionales, que ahora os voy a mostrar. Estos primeros instrumentos, que después pasarían al Museo de Pontevedra, quedaron recogidos en el correspondiente libro de registro del museo, que es como la referencia, como el DNI de esas piezas, y también en la documentación original de la sociedad. Aquí no lo podéis ver, pero
en esta parte, aquí, ya se recoge pues, los objetos que ese grupo de intelectuales y yo creo que de visionarios consideraron que era importante ya en aquel momento salvar de la destrucción, recuperar y conservar para las generaciones futuras. Entre esas primeras piezas se encontraba la gaita que veis aquí. Todo lo que os voy a enseñar está en el museo actualmente. La gaita grileira que veis en esta imagen. Estaba el pandeiro, esa zanfona, que está pues tal cual, no se ve el otro lado, que está bastante deteriorado, pero bueno, se mantiene igual. Un chifre, bueno, eran dos de afiadores, unos ferriños, así es como los denominaban en el inventario, y las cornetas, estas tres que veis aquí. Estas piezas se integrarían o pasarían a formar parte de los fondos del Museo de Pontevedra en el año 1938, cuando la sociedad se extingue. Un museo que se había fundado en el año 1927 por iniciativa de la Diputación Provincial de Pontevedra, con la intención de continuar la labor que ya había iniciado la Sociedad Arqueológica. La primera sede de ese museo es el edificio que veis aquí, que ya os enseñé antes, me imagino que muchos habréis visitado alguna vez, es el edificio, voy a poner esto aquí, que si no, es el edificio Castro Monteagudo, que está situado en la Plaza de la Leña, en Pontevedra, un palacete del siglo XVIII que se adaptó a museo y que abrió sus puertas al público en el año 1929. Desgraciadamente, no hay imágenes de cómo eran pues las salas de exposición que en aquel momento se abrieron al público, pero imaginamos que los instrumentos musicales, junto a otros bienes de interés que habrían pasado al museo, pues tendrían algún protagonismo, alguna sala pues dedicada. Este, por ejemplo, es de años posteriores, pero es la recreación del despacho de Casto San Pedro, donde, como podéis ver, hay una zanfona colgada que forma parte de toda la composición. También se hizo una sala dedicada a los cantorales, que aunque no es un instrumento en sí, también es importante dentro de la colección, como otros materiales escritos relacionados con la música, de los que luego os voy a hablar. Siempre tomando como referencia la documentación pues, con la que cuenta el museo, con los antecedentes, sabemos que el museo desde siempre, desde el principio, al margen de que no haya documentación gráfica, tuvo pues, interés por la música, por los fondos, tanto los instrumentos como todo el material que estaba vinculado a esta disciplina. Había figuras que siempre tuvieron pues, un especial interés, como es Perfecto Feijóo o Faustino Santalices y también Manuel Quiroga. A lo largo de los años se han ido recuperando instrumentos que pertenecieron a estos intérpretes y así como pues, documentación personal, objetos, partituras, todo lo que pudiese estar vinculado a estas figuras y que fue configurando lo que hoy es la colección del museo. Quería comentar también que el interés de la institución por la música no se ciñó de manera exclusiva a la música tradicional. Es decir, sigue pasando que al museo llega a veces pues, particulares generalmente que tienen algún instrumento en su casa, saben que el museo en cierto modo es un referente en ese tipo de colección y nos ofrecen piezas. Esto sucedió desde los comienzos y así, pues poco a poco se fue incrementando la colección pues con piezas curiosas como, no sé si lo conocéis, es la vocalina, es el instrumento que veis a la izquierda, es un instrumento de viento, parece ser que el único que se conserva, que fue creado, inventado por Severino Pérez a finales del siglo XIX, de hecho fue presentado en Pontevedra en el año 1899, es la vocalina. Después también tenemos pues, un sarrusofón que perteneció a Luis Pintos Fonseca y que es de una casa francesa, de la Gautrot Market. También hay un piano Yamaha que había pertenecido pues, a una familia burguesa de Pontevedra. Esto quería comentar en relación con lo que había dicho. Alguien hizo una pregunta sobre qué pasaba con los instrumentos, por ejemplo, los pianos que se encontraban a veces en pazos, en palacios, que si se sabía, si no se sabía. A ver,
Por mi experiencia, aprovecho para hacer este inciso, cuando nos llaman o nos piden asesoramiento en el museo para ir a una propiedad privada y pues por motivos de herencia o porque quieren donar las piezas, generalmente la llamada no es para que vayamos a ver pues los instrumentos, los muebles, las piezas de cerámica. Creen que lo único importante que tienen es pues, los cuadros, las esculturas, y después te encuentras con sorpresas, no es este caso, pero sí te encuentras con sorpresas, pues que de repente aparece pues eso, una guitarra o un piano, que son importantes, pero que ellos consideran como objetos de adorno o que tenían en su casa pues, para interpretar en veladas musicales, es decir, que ni siquiera los propios propietarios pues le dan demasiado valor a este tipo de objetos, a mí no me gusta llamarle objetos, de bienes de interés. Bueno, además de los que yo os he mencionado, bueno, el museo, no sé si os interesa, supongo que aquí pues, habrá más interés por la música tradicional. Tiene también una, yo creo que interesante representación de instrumentos de reproducción mecánica, como son pues, los fonógrafos, hay un Ariston con los discos de cartón perforado, hay una caja de música del siglo XIX con un cilindro. Hay también bueno, los violines de Manuel Quiroga y bueno, además de lo que son los instrumentos, pues hay un importante archivo documental donde se conservan pues, muchísimas partituras, programas de conciertos, mucha documentación relacionada con la música que es interesante muchas veces para completar los trabajos de investigación y distintos proyectos que se llevan a cabo relacionados con este tema. Bueno, como ya he comentado antes, no existe desgraciadamente ninguna información sobre bueno, pues cuál habría sido la solución entonces los responsables del museo habrían buscado para poder mostrar al público los instrumentos musicales que iban recuperando. Lo que sí sabemos pues, con seguridad es que es en los años 60 cuando la colección pues, recibe un impulso importante porque consigue, a través de una testamentaría, pero por adquisición, consigue hacerse con varios instrumentos que habían pertenecido a Perfecto Feijóo, que figura que me imagino os sonará a muchos de vosotros por haber sido uno de los grandes impulsores de la música, del folclore tradicional y por haber sido el creador del coro Aires da Terra. De él conserva el museo pues dos gaitas, las dos gaitas tumbales que podéis ver en la imagen, aparece la fotografía con una de ellas. También conservamos una zanfona, esta no es exactamente la que aparece en la imagen, la zanfona está en bastante buen estado. Se conserva una pandereta y este conjunto de herramientas que antes hablabais de que muchas veces ya, pues, no se sabía cómo reparaban, cómo construían, qué herramientas utilizaban, es algo muy interesante, que también llegaron en esos años, pero tengo que confesar que durante mucho tiempo y hasta que yo me ocupé de esta colección, que ya hace unos 20 años, pues estaban metidas en unos contenedores allí un poco abandonadas porque nadie sabía qué hacer con ellas, ni si eran importantes, ni para qué servía cada una, ni siquiera cómo se denominaban. Entonces, bueno, yo pensé, me encontré con aquello y dije, bueno, pues algo se podrá sacar de esto, porque si estas personas que se dedicaban a la música y también a recuperar los instrumentos consideraron que era importante preservarlas, pues me imagino que algún interés podrán tener algún día. Después os comentaré cuando descubrimos qué era cada cosa, o por lo menos lo descubrí yo, y ahora ya está todo perfectamente identificado, clasificado y puesto en valor como el resto de la colección de instrumentos. Quedaba así configurada, bueno, esto os lo muestro para que veáis un poco los diferentes bienes que tenemos en el museo relacionados con la música. Hay pues desde los instrumentos hasta bueno, dibujos, grabados, fotografías, piezas cerámicas, todo lo que está relacionado con la música tiene interés y siempre que es posible, en los últimos años menos, pues buscamos la manera de poder adquirirlo, pensando que algún día tendrán pues, la oportunidad que muchos esperan de que puedan formar parte de una sala de exposición dedicada a esta materia.
Quería comentaros también que, además de las gaitas de Perfecto Feijóo, el museo también logró hacerse, en este caso, bueno, fue por donación y por compra también, con las zanfonas que habían pertenecido a Castro San Pedro, el que había sido fundador de la Sociedad Arqueológica. Llegaron ya a través de sus herederos y son las 2 piezas que veis aquí. El museo actualmente tiene 7 zanfonas en la colección. Yo os voy a mostrar solo estas y la anterior, pero bueno, tiene 7. Interesantes porque, por ejemplo, la que está a la izquierda pone la fecha en la que fue ejecutada, o al menos encargada, que fue en el año 1881 en Santiago, y la que veis a la derecha, aunque bueno, nos llegó a través de Castro San Pedro, en origen, en la dedicatoria que podéis ver en la tapa, en la parte interior de la tapa, en una etiqueta manuscrita, fue un regalo que Perfecto Feijóo le hizo a Castro San Pedro. Bueno, ¿y qué pasa con todas estas piezas o qué pasó a lo largo de los años? Bueno, pues que cuando yo me encontré con ellas estaban en reserva, que es como siguen ahora. Luego os contaré un poco cuáles son los planes de futuro. La única sala que hubo hasta la fecha dedicada a la música es la que veis aquí. Parece un poco arcaica, un poco, podríamos decir, cutre, pero bueno, es del año 1984 y con los medios que había entonces, pues se intentó, yo no estaba en el museo, pero me imagino que se intentó pues dar visibilidad a una colección desde un punto de vista, pues eso, interdisciplinar, en el que no solo tuviesen protagonismo los instrumentos, sino también la información documental y gráfica. Esta sala, como otras muchas, tuvo que ser sacrificada por falta de espacio, como siempre, por falta de espacio de reserva, no de exposición, de reserva, es decir, de almacenamiento. La colección del museo sigue creciendo y aunque parezca muy grande, no tenemos espacio. Entonces, ¿qué se sacrificó? Pues la sala de música. Y desde esa fecha hasta la actualidad las piezas han permanecido en reserva. Lo que sí ha intentado el museo desde siempre, y en eso la verdad que después de lo que he oído me siento bastante, a lo mejor no está bien que lo diga yo, pero orgullosa, es que los técnicos responsables, tanto conservadores, yo soy conservadora, como restauradores, pues hemos intentado que mantener la colección siempre en las mejores condiciones, libre de alteraciones. La conservación preventiva ha sido una prioridad en el museo para esta y para otras muchas colecciones, aunque no estén expuestas. Estas imágenes que os enseño se corresponden con una restauración que se llevó a cabo en el año 2003 por el Obradoiro de la Diputación de Lugo. Así es como estaban, bueno, la suciedad que podéis ver en las piezas, se desmontaron. Se añadió, bueno, pues algunos elementos, muy poco, porque fue una intervención fundamentalmente. Así es como estaban, había adhesivos, se limpiaron. Fue una intervención fundamentalmente conservadora, no hubo alteraciones, no se modificaron los instrumentos, no se añadieron elementos y la intención de aquella intervención fue fundamentalmente mantener las piezas en buen estado para que pudiesen ser expuestas, algo que finalmente no se hizo, pero bueno, esa era la idea. Sin la búsqueda o sin intentar buscar la recuperación de la sonoridad, que eso es otro tema también muy interesante con el que a lo mejor muchos no están de acuerdo, porque quizá quizá lo ideal sería buscar el equilibrio entre la conservación y la recuperación de su función como instrumento. Esta es la sala de reserva en la que se encuentra actualmente la colección. Podéis ver que, bueno, a pesar de no estar visibles al público, están perfectamente identificados, clasificados, ordenados y cuidados con todo el mimo que requieren pues, estos bienes como otros del museo. A mí, muchas veces cuando llegan artesanos, investigadores, ellos están deseando tocar el objeto, verlo, ver cómo sonaba, pero yo siempre me gusta recordar que por encima de todo estos son bienes, obras de arte, como podría ser un cuadro, y lo más importante es que permanezcan en buen estado, que se conserven para el futuro, porque si los perdemos de nada valdrá que hayamos pasado todo el trabajo que hemos tenido que hacer hasta ahora. Quiero comentaros, creo que alguno de vosotros lo ha dicho, el museo, aunque las piezas están en reserva, a mí siempre me gusta decir que el museo es un laboratorio en el que todo el mundo debería estar invitado a participar, pero a participar, claro, con unas reglas. Entonces,
El museo siempre, a pesar de que las piezas no están expuestas de cara al público, ha sido, bueno, pues hemos intentado, por la parte que a mí me toca, que estos fondos sean accesibles, pero accesibles con unas normas. Es decir, si nos piden pues, imágenes para un catálogo, como podrían ser estos que veis aquí, si se solicitan las piezas para exposición, no hay ningún problema, pero siempre hay que seguir pues, unas directrices, como sucede con cualquier... Estos son ejemplos de exposiciones que se han hecho con los instrumentos. Siempre que se solicita una pieza al museo es necesario que los técnicos elaboren un informe de estado, que este es un ejemplo, y que determinen si la solicitud o el destino que van a tener estas piezas es el adecuado y si se van a garantizar las condiciones de conservación, de manipulación y de exhibición. Estos son ejemplos de las veces que los instrumentos han tenido la oportunidad, como digo yo, de ver la luz y de poder salir al exterior y ser, bueno, pues mostrados al público. Estas son las zanfonas también, una exposición que hubo de Víctor Saiz Armesto en el año 14. La verdad es que los instrumentos del museo están bastante demandados, es bastante constante la solicitud bueno, pues de tanto de reproducciones como para préstamo en exposiciones, como también pues para bueno, pues la consulta in situ de las piezas. En este sentido, pues ha habido muchas propuestas, muchas solicitudes, pero voy a hablaros de dos que me parecen muy interesantes. Una es la que hace unos años, en el 2016, se hizo por parte de, no recuerdo ahora la persona, bueno, nos pidieron si podían, de este tema hablasteis, de recuperar la sonoridad, que realmente no sería la misma, pero por lo menos sabemos cómo se interpretaba, cómo se utilizaba el instrumento. Nos pidieron si podían bueno, pues, utilizar la vocalina para hacer una interpretación y así poder mostrar cómo sonaba realmente, cómo sonaba, cómo sería el sonido que emitía este instrumento que nadie había manipulado nunca, y fue la vocalina. De esto ha quedado un vídeo documental. Y también Abraham Cupeiro, hace unos años, nos pidió pues, que en el caso de las cornetas, que siempre habían estado un poco olvidadas, que también le interesaba mucho pues, por poder volver a, bueno, pues a intentar recuperar pues, cómo era el sonido de este instrumento. Y también realizó un vídeo que está colgado en nuestra página. Bueno, en todos estos años, como bueno, veíamos, yo hice constar al equipo directivo que era una colección demandada, que a pesar de que estaba un poco pues ahí olvidada, siempre... a ver, no le pasa solo a la colección de instrumentos musicales. Yo llevo el área de artes decorativas y lamentablemente siempre se prioriza, yo creo que no solo pasa en nuestro museo, que es un museo donde hay fondos muy diversos, se priorizan más otro tipo de colecciones. Entonces, cuando hay que hacer un proyecto museográfico y tenemos X espacio, pues se empieza a valorar y qué exponemos, qué nos ponemos. Entonces, bueno, pues generalmente pintura, escultura y bueno, luego como decía Regis, pues ponemos algún mueble para que decore y no queden olvidados, pero la verdad yo pienso que no debería así. Por desgracia, pues esa es la realidad y con la música ha pasado un poco lo mismo. Siempre está esperando su momento, pero ese momento nunca llega. En el año 2012, al ver que, bueno, pues que era una colección pues que era demandada tanto por investigadores como por artesanos, también incluso por educación, por los colegios, los institutos, el entonces director me pidió que hiciese un proyecto y que pensase, bueno, pues en hacer una sala. Esto es, pues eso, lo que en aquel momento planteé con los medios que había, esto es en el año 2012, y mi idea era que en el edificio Castro Monteagudo, el primero que tuvo el museo, hubiese una sala dedicada a la música donde bueno, la gente pudiese acceder, pudiese contemplar sin problema y con el horario propio del museo, pues una representación de nuestra colección. Lamentablemente, la idea de que se iba a restaurar los edificios centrales, que todavía no están restaurados, hizo que este proyecto quedase un poco bueno, pues, aplazado. En relación, porque a lo mejor me lo preguntáis muchos, con la consulta de los instrumentos, bueno, yo quiero decir que siempre estamos abiertos a todas las solicitudes, que yo no suelo poner problemas, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Y también quiero, bueno, pues
expresar cómo son las... Es decir, el museo no tiene un espacio habilitado para la consulta de los fondos que se encuentran en reserva, con lo cual, cada vez que nos llega una solicitud y que me dice, Natalia, es que yo quiero ver las 7 zanfonas, pues ahí tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer, hay que seguir un protocolo, buscar un espacio, hay que tener unas normas y bueno, es un trabajo un poco de lío porque las piezas se trasladan de donde se encuentran habitualmente, con los riesgos que eso implica. Y bueno, aunque ponemos todas las facilidades, sí me gustaría que entendieseis que, bueno, que todo eso tiene un esfuerzo por parte nuestra y que, bueno, que a veces no es tan sencillo. Pero bueno, estamos abiertos a todas las solicitudes. Sí tengo que decir también que como, bueno, generalmente las consultas de los fondos, que es el tema más delicado, generalmente han salido muy bien, nos ha servido para aprender, para tener información nueva, para difundir. Pero bueno, otras veces también los resultados no han sido los que esperábamos. Me refiero a cuando, bueno, pues viene alguien, me pide que quiere, bueno, pues medir las gaitas y entonces que tiene que desmontar las piezas, le dices que bueno, pues que sí, pues que con cuidado y tal, y te encuentras cuando se van, pues que se les ha caído algo al suelo, han roto una parte del instrumento, no te dicen nada y necesita pues una intervención. Entonces, como esto pasó alguna vez, desgraciadamente, no es lo normal, pero sí ha pasado, tuvimos que buscar soluciones que garantizasen pues, la reducción de la manipulación de estas piezas. Y la solución nos llegó hace unos años de manos de Pablo Carpintero, cuando nos solicitó realizar un estudio exhaustivo de las gaitas que teníamos en el museo. Y bueno, él hizo pues, un reportaje fotográfico súper completo de todos los componentes desmontados a escala y también, y lo más importante, las mediciones también de las gaitas y de sus componentes. Este es el material que actualmente hemos decidido que se facilita a todas aquellas personas que venís al museo y nos pedís, por favor, queremos, pues vamos a reproducir la gaita de Perfecto Feijóo y necesitamos medirla, pues ahora mismo lo único que ofrecemos, bueno, puede haber a lo mejor en algún momento alguna excepción, pero es este material, ¿vale? Para evitar la manipulación sucesiva. Natalia, vamos acabando, por favor. Sí, nada, simplemente deciros que muchos de vosotros, deciros que la colección del museo es una colección abierta, que el museo sigue interesado en comprar, en recibir instrumentos, de hecho lo hemos hecho en fecha reciente. Esta pieza que veis ahí es un gramófono que perteneció a Manuel Quiroga. Este piano nos lo han donado a finales del 2020 y también hemos comprado, que se lo comentaba a Samuel, estas 2 guitarras de la familia Luis Pintos Fonseca que bueno, están catalogadas, o así nos ha llegado, como de finales del siglo XIX y que también se han adquirido a finales de este año. Deciros que a nivel de futuro el compromiso, o así me lo han transmitido el equipo directivo, es que pueda haber, no a lo mejor una sala dedicada a la música de manera, bueno, pues exclusiva, pero sí se intentará buscar, pues eso, un discurso expositivo en que de alguna manera pueda estar representada esta colección para que todo el mundo pueda acceder y para continuar el legado pues de los que ya hace mucho tiempo vieron la importancia y la necesidad de conservar este tipo de fondos. Nada más. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por resumir todas estas misiones del museo, ¿no? Desde la adquisición y gestión de las colecciones, la restauración, conservación preventiva e incluso la divulgación en esas exposiciones. Gracias. Gracias. Poli. No, unha duda. Mostrache na gaita mineira ao principio, sí, estaban os fondos da Sociedade Arqueológica. Sí. Eu sempre creí, e me figuro que será o pensar común, que esa era unha das 3 gaitas de Perfecto. A ver, en principio, como tales que hubiesen pertenecido a Perfecto Feijóo, que esté documentado en lo que son los antecedentes del museo, en los antecedentes históricos, son las 2 que os he enseñado. Hay publicaciones, hay teorías. En principio, que esté documentado que hubiese pertenecido también a Perfecto Feijóo, no tenemos constancia, vamos, documental. No, en principio, la referencia es que procedía de la Sociedad Arqueológica y que no hay un propietario original conocido.
Sí se habla de que es posible que las tres compartiesen el mismo constructor, que es, sí, justo. Y que también nos decían, cuando lo que os comentaba antes de las herramientas, que también habrían pertenecido al constructor de pollo, sí. Eso sí que tengo referencias, pero bueno, del otro tema no. Quizá, bueno, no sé si ha aparecido alguna documentación, pero en principio consideradas como tal, de perfecto Feijóo, son las dos que os he enseñado. Pablo, por la parte que me toca, ¿tienes alguna otra guitarra aparte de esas dos que...? Pablo Pues, pregunta si hay alguna otra guitarra. No, solo esas dos. Y además se compraron hace nada, ingresaron pues a principios de este año, me parece, a finales de 2020, principios del 2021. Estuvo ayer por la tarde aquí Isabel Rey, que dentro de su tesis también catalogó y trabajó esas dos guitarras. A ver, se valoró cuando nos ofrecen al museo este tipo de piezas como otras, hay una valoración técnica, luego hay un consejo asesor, que es el que finalmente decide si se compra o no se compra, porque además se compraron por un precio, bueno, considerable. Y bueno, con la información que comentó Samuel, que nos ofreció esta persona, pues pensamos que, bueno, que se irían a cualquier sitio, seguramente las habrían vendido, no lo sé, no lo sabemos, pero nuestro compromiso o deber quizá era que el museo las conservase y por lo menos hacer posible o evitar que se pudiesen deteriorar y perderse o venderse en cualquier sitio. Entonces, pues ahí las tenemos, pero en reserva también. La verdad que por ahora no se han expuesto. Perfecto, pues paramos aquí. Muchísimas gracias, Natalia.